Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo Experiencias. Yo soy Silvia Iparraguirre, coordinadora de este ciclo organizado por la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional. Este ciclo viene realizándose desde hace varios meses y hemos tenido unos invitados extraordinarios como Luis Felipe Noé, Cristina Vanegas, Daniel Burman, Mauricio Cartum. Y hoy cerramos el ciclo y lo reabriremos el año que viene, tal vez con la presencia inicial en abril, mayo de Norma Leandro, Hermenegildo Sabat y otras personas que nos van a confirmar de acuerdo a sus posibilidades de fecha. El ciclo Experiencias, como lo dije en varias ocasiones, es una entrevista pública a personas que ya forman parte de nuestro imaginario cultural, o sea que gente que conocemos cuando vamos al teatro, cuando compramos un libro, cuando escuchamos música, cuando vemos una película. Actores, escritores, poetas, dramaturgos, pensadores, periodistas, poetas, en fin, el espectro es enorme. Lo que sí sabemos es que cada uno de ellos que ha estado acá no necesita presentación, pero no por el lugar común, sino precisamente esa es la clave de estos encuentros. Son personas que ya están instaladas entre nosotros, sus nombres, y nos concita a venir justamente el nombre. Así que les agradezco a todos los que hayan venido a los anteriores encuentros y hoy cerramos este ciclo con dos queridísimos amigos que son el escritor, traductor y editor Gonzalo Garcés, que va a entrevistar a Tomás Abraham. Los aplaudimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No es la primera vez que entrevisto a Tomás Abraham y sé que es de dar respuestas largas y jugosas, así que en lugar de hacer una introducción, vamos a arrancar a hablar directamente y ya lo que tenía para decir lo iremos diciendo por el camino. Tomás, escribiste muchísimos libros sobre muchos temas muy diversos y eso hace que cuando uno te entrevista piense por dónde empezar, sobre todo cuando se trata de algo tan general como es la propuesta de esta charla, que es pensar. Quiero hacerlo de una manera que en lo posible guarde alguna coherencia y esté lo más cerca posible de las cosas que supongo tendrás en mente en la actualidad, y por eso me voy a centrar en tus dos últimos libros y en particular en tu novela, La dificultad. Esa novela me sirve especialmente porque es una muy tenuemente disfrazada autobiografía, pero una de esas autobiografías en las que importan menos los hechos que la historia de un pensamiento y de una identidad que se forma. Es, diría yo, la historia de ciertas opiniones y sobre todo la historia de la formación de un yo. La palabra yo se repite todo a lo largo de la novela y ese puede ser nuestro eje. Repasar esa novela y que eso nos sirva como excusa para pasar por otros temas, escritores, filósofos, libros. Déjame empezar por lo que es el final de la novela. Sobre el final de la novela, el yo que narra, y que se parece mucho a vos, declara que su yo está por fin abierto al mundo. Es un yo que dialoga con sus maestros, un yo que dialoga con el pasado, que dialoga con los demás, que salió por fin del remolino que amenazaba con tragarlo. Es decir, que la historia de la novela La dificultad es justamente la historia de cómo ese yo se salva del remolino, se salva de ser un yo disuelto, de no existir. Y cerca del final hay una frase que copié porque me parece muy hermosa y me gustaría leerla y empezar a charlar a partir de esa frase, y cuando terminemos la charla, si es que
no nos extendimos tanto que ya todo el mundo se fue. La voy a leer de nuevo, para empezar y cerrar del mismo modo, a ver si en el curso de la charla esto se resignificó. Sobre el final de la novela, entonces, Abraham escribe esto: yo hablo. Hable el yo como un él, ese yo que se descomponía de a poco en la ciudad luz, que apenas erigido se desmoronaba, se extravió, se perdió. Saqué ese clavo y en el orificio sangrante se amontonaban las palabras empujándose para salir. ¿Cómo es eso de que en el orificio de ese yo extirpado se amontonan las palabras? Buenas tardes, gracias por estar, gracias Silvia por invitación. Gonzalo que me hace una entrevista, y Gonzalo es un excelente lector, que es condición sine qua non para ser un buen editor. Dejo de lado lo principal, que es un escritor, entonces como buen lector a uno siempre le interesa, ¿qué es lo que más le interesa a uno cuando escribe? Tener un buen lector. Creo que la lectura de la dificultad alrededor del tema del yo está bien, es importante, es un eje. El yo está bastante desprestigiado por el psicoanálisis, está desprestigiado por el estructuralismo, está desprestigiado por Rimbaud, está desprestigiado, todo es ello, él, sé, lo impersonal, el inconsciente, lo que fuere, el signo, se lo tragó todo el mundo al yo. Bueno, sin yo no hay ni signo, ni inconsciente, ni nada, ¿no? Y el yo no es algo que se hereda. Hay gente que tiene suerte y nace y tiene un yo rápido. Pero no siempre ocurre así. Hay gente que tiene que pelear muchísimo para decir yo y para tener un yo. Fundamentalmente son aquellos que están rodeados por yos muy poderosos. Los yo muy poderosos que a uno los rodean inhiben el pequeño yo que se tiene que construir o tiene que nacer, brotar o como fuere. Entonces a este personaje de la novela, Nicolás, al que conozco hace tiempo, el yo no le fue regalado. Y le llevó muchísimo tiempo hasta poder encontrar la forma del yo. Lo que recién decía Gonzalo, a propósito creo que algo sangrante o algo que... En realidad el tema es el agujero. Es un lindo tema. Hay gente que tiene un agujero. Hay gente muy famosa que ha tenido un agujero importante, como Antonin Artaud, por ejemplo. Tiene un enorme agujero, ¿no? La palabra orificio es demasiado dulce. Un agujero. El agujero no se tapa. En realidad todos tenemos un agujero. Y eso no se tapa. Se puede llegar a tapar con dinero, se puede llegar a tapar con narcisismo, se puede llegar a tapar no pensando que se lo tiene, pero hay gente que no lo puede tapar porque está metida dentro del agujero. Es la gente que no tiene el yo. Entonces lo que se puede llegar a hacer, según un sano consejo que alguna vez me dio alguien, es que me resigne a que no lo iba a tapar nunca, pero que se le podía dar una forma. El agujero es algo voraz, es un abismo, se traga a toda posibilidad de construir un yo. Toda la tarea está en darle una forma, lo que no implica cerrar el agujero, sino simplemente darle una forma, como si da una forma. Escribir es dar una forma, pensar es dar formas, dibujar es dar formas, eso es evidente, ¿no? Dar una forma. El arte consiste en diseñar formas en cualquiera de estas. La matemática es dar una forma, ¿no? La tarea del hombre en la vida es dar formas, ¿no? Es dar una forma.
escribir un libro es dar una forma. En el caso de esta novela que trata de distintos tipos de una existencia, distintas cosas que tienen que ver con la existencia, la palabra era muy importante, la palabra dicha y la palabra escrita, porque una de las dificultades de este yo que no se construye era la palabra fracturada, la palabra fisurada de una persona que de muy temprana edad era tartamuda y por lo tanto no tenía el puente oral y el puente sonoro para comunicarse con sus semejantes, lo que implica toda una forma de vida, que es una forma de vida muy intensa en relación con el mundo, ¿no? Es donde el silencio es importantísimo, uno vive en el silencio, vivir en el silencio, ¿no? Vivir en el no hablar, quiere decir vivir en el silencio, escuchar muchísimo, ¿no? Mirar a la gente hablar. No todo el mundo tiene esta costumbre de mirar a la gente hablar, ¿no? Entonces, la palabra es dar una forma. Cuando el sonido sale de la boca, la lengua se mueve contra el paladar, se articulan los sonidos, el lenguaje es articulado, las palabras son discontinuas, entre una palabra y otra siempre hay un silencio. Las palabras, cada palabra está compuesta por vocales que son sonidos sin articulación y consonantes que son articuladas. El tartamudo es un experto en lenguaje, tiene una relación particular con cada consonante. Tiene consonantes, en general las consonantes son enemigas, hay algunas que son menos, otras más, las vocales son ruedas de auxilio, etc. Entonces, volviendo un poco a esta conversación que iniciamos con Gonzalo, hablar y mucho después escribir fue dar una primera forma para construir las bases de un yo. Perfecto, pero detengámonos un momento, si te parece, en algunos de los obstáculos que encuentra tu personaje en ese camino, hasta lograr hablar, hasta lograr dominar la palabra y tener, dar forma a su yo. Uno de esos obstáculos me parece muy interesante, tanto por la anécdota en el libro, por el aspecto dramático de la situación que describís, como por las consecuencias más generales que puede tener. El padre del protagonista. El padre es un personaje muy interesante del libro, porque ama profundamente a Nicolás, ama muy profundamente a su hijo, está dispuesto aparentemente a darle todo lo que el hijo pida o necesite. Por ejemplo, el hijo, Nicolás, decide ir a vivir a París, a estudiar en París, y este padre benévolo y pudiente no solo financia sus estudios en París, sino que incluso financia la estadía de la novia de Nicolás en París. Yo pensé realmente, esto es un padre. ¿Qué más puede uno querer? Pero este padre es una figura de doble filo. En un momento el narrador de la novela dice que había una trampa griega ahí. El padre lo fortalecía con sus dones, pero al mismo tiempo lo debilitaba, porque lo hacía dependiente. También en otro momento del libro se dice que el que recibe favores del padre o de quien sea, contrae una deuda. Y que la deuda, en el caso del hijo con el padre, se paga con una libra de carne. Me interesa mucho esto, Tomás, porque por un lado admiro como escritor a otro escritor que se anima a narrar la experiencia de tener dinero, la experiencia de pertenecer a una clase social acomodada, aunque sea por distinguirse en el campo literario argentino. En este país todos los escritores, si los juzgamos a través de sus novelas, son lúmpenes. Ninguno tuvo dinero, ninguno tiene mucho menos rentas. Después uno descubre que en la vida real son dueños de canchas de pádel y viven de la renta, o tienen campos, o como mínimo algún trabajo sedentario y próspero. Pero
tenemos un poco la coquetería de fingir un lumpenaje que en general no es sincero. Este no. Este es un personaje que en lugar de eludir el problema de un intelectual que viene de una familia con dinero, lo encara. Y el primer problema que encara es este. La fuente de libertad, libertad para no trabajar, para leer, para estudiar donde uno quiera, y al mismo tiempo la servidumbre que acarrea. Todo esto para pedirte que nos hables un poco de eso, en ambos sentidos, tu experiencia personal, la experiencia del personaje y en general, tal vez, lo que significa ese tipo de dificultad insidiosa o paradójica de la comodidad. No vamos a hacer diferencia entre el personaje y yo, es lo mismo. ¿Puedo ya dejar de decirle Nicolás? Entonces? No, por favor. Nicolás existe. Nicolás existe. A veces alguien me dice, qué suerte que tuviste. Tu papá tenía una fábrica. Qué suerte que tuviste. Yo lo quiero matar. Porque se dice, nunca se dice bien. Siempre se dice con una especie de resentimiento y de envidia. No dice, nunca es algo decir, bueno, me alegro porque sos tan genial y tenés tanto talento que pudiste desarrollar algo que... No. Qué suerte. Bueno, no digo que no lo pero se paga. Normalmente, no es con una libra de carne, eso no es el mercader. Los regalos de mi padre siempre venían con una amenaza. Eso era terrible. Regalo con amenaza es muy terrible. Es decir, por supuesto que se puede financiar el viaje de un hijo para estudiar si es que vive en tal lugar y con la novia no se ve tantas veces por semana porque hay un ojo vigilante panóptico que va a estar hasta que eso, si se cumple, no se cumple. Siempre era una amenaza. Por lo tanto, había una situación de servidumbre cuando se acepta un regalo con amenaza. Es un regalo con miedo. Mientras se acepten los regalos, se vivirá con miedo. Ahora, si no se aceptan los regalos, se vive con otro tipo de miedo, que es el de no tener más regalos. Bueno, yo para solucionar esto fui a trabajar a la fábrica, en donde salía aquello que mi padre poseía. Entonces fui a trabajar ahí, trabajé muchísimos años allá. Es decir, la fuente no del deseo, quién sabe. La fuente del dinero y la fuente del deseo, porque ahí aprendí, y el personaje también, a desear. Deseaba irme cuanto antes. A la 1 yo ya estaba colgado de la ventana. El deseo es así. El deseo no viene de la libertad, el deseo viene de la servidumbre, de la obligación, de la constricción. Entonces, rico, ¿qué me importa? Lo que me importaba a mí era tener tiempo. Pero además no solamente tiempo, porque yo quería estudiar, leer y escribir. Pero sabía que eso no se paga. Intenté de las maneras más. Fui a la Universidad de Belgrano, te digo, a quien me parecía más a Angela Davis que a Jimi Hendrix, pero más o menos la pinta que tenía, para ir a ver si podía dar clase en la Universidad de Belgrano. El portero no me dejó entrar a la universidad. Yo quería ver si podía ser profesor titular. Angela Davis por el afro, decís. Claro, tenía mucho afro. Quería ser lector de... había una palabra que me encantaba, que había escuchado que ciertas editoriales tenían lectores. O sea, gente que leía y pensaba que eso se pagaba bien como para vivir. Leer, que te paguen para leer. Bueno, no. Así que finalmente decidí ir a trabajar junto a mi padre,
porque esa fábrica, él dependía de la fábrica. Entonces ahí era el lugar en el que era una parte de eso. Entonces yo fui allá y peleé mi lugar. Lo peleé. No lo peleé contra él porque él me dio ese lugar, pero lo peleé con respecto de mí mismo. Me sentía muy humillado trabajando allí. Tuve que soportar muchas humillaciones de mí mismo contra mí mismo. No tanto de la gente, aunque alguna gente también pensó que cometía una indignidad. Pero era de mí contra mí, o sea, busqué una especie de humillación que tenía que vencer. Sos el hijo de papá, que estás trabajando en la fábrica de papá. Y lo sobrellevé casi 20 años. Ahora les digo que cuando salí no me paró nadie. No me paró nadie, porque pude... Habías pagado la deuda. Sí, yo no sé, no quiero dar por terminado el balance, porque la verdad no conviene. No conviene, no sé, pero sí que no solamente no lo escondí, sino cuando entré a trabajar a la Universidad de Buenos Aires en el 84, como profesor titular directamente, después de concursar, un concurso interno había en esa época, era una facultad que venía de la dictadura, había durante la dictadura algunos cursos semiclandestinos di, porque después de trabajar en la fábrica estudiaba para mí durante 12 años, porque no podía dejar de estudiar si no me moría, no podía dejar de leer en francés si no volvía a ser tartamudo, así que para mí eso fue un rasgo de identidad. Hice esa doble vida durante la dictadura. Y cuando entré a la Universidad de Buenos Aires, no entré como un profesor que no tenía ninguna otra vida. Todo el mundo sabía que yo había trabajado en una empresa. Nunca había sido un empresario, nunca lo fui. No tengo esa libido, digamos, ¿no? Por lo menos no la practiqué y no fue necesario que lo hiciera. Quizás si fuera necesario tampoco creo que tenga ese talento. Pero me descubrió un mundo y ese mundo nunca lo oculté. Sabía que en el mundo cultural argentino, en el circuito intelectual argentino en el que yo me movía, eso era una mancha. Y esa mancha se las hice notar a ellos, ¿no? Puse un colegio de filosofía, di clases, contraté gente, escribí muchos libros, me desafié a mí mismo y me mostré como soy y de dónde vengo. Y no tengo vergüenza, ¿no? Y tengo un enorme respeto a mi padre fallecido, un hombre extraordinario, ¿no? De temer, ¿no? Y que me respetó y mucho porque no pudo conmigo y me respetó. Pudo respetar a alguien con el que no pudo. Entonces, todo esto que es muy confesional, la verdad, de alguna manera esto se llama experiencias, así que no le falta nada, es así, ¿no? Es así. He tratado de tener toda la honestidad posible desde el punto de vista intelectual. Me permitió elegir los trabajos, decir que no a quien quiero decir que no, tener entera libertad de pensamiento, ¿no? y nada más, ¿no? Es decir, nada menos, nada más. He conseguido que haya gente que me respete por lo que hago y que otra gente no me respete por lo mismo que hago. Es interesante porque a la luz de lo que estás diciendo me dan ganas de invertir una frase que está en tu libro. En un momento decís, sin yo no hay capacidad de lucha, pero lo que ahora estás diciendo más bien induciría a pensar que sin capacidad de lucha no hay yo.
De todos modos, también permíteme citar una vez más Sí. este libro que para mí es extraordinario. Vos decís que no tenés la fibra del empresario. Yo me permito dudar de eso, porque en un momento de la dificultad mandás una idea que decís haber tenido a comienzos de los 80, en plena dictadura militar. Aparentemente él y un amigo veían que en las playas argentinas la gente que apoyaba al gobierno militar, que apoyaba la dictadura, llevaba grandes cruces colgadas del cuello. Y era la misma época en que se empezó a comercializar el hielo Rolito. Entonces se les ocurrió una idea que para mí es brillante. Era vender cruces envueltas en hielo, de modo que uno sumergía el hielo en el vaso y cuando se derretía quedaba la cruz que uno se podía colgar del cuello. Yo no sé, pero para mí quedan bastantes derechistas en este país como para que tu idea aún pueda ser un éxito. Yo creo que estás a tiempo. Bueno, las cosas cambiaron un poco. Las cosas cambiaron un poco, pero realmente yo tomaba unas vacaciones en Villa Gesell y en la época del proceso había todo un sector de la población de clase media que adhería de algún u otro modo a la atmósfera cultural católica, apostólica y romana. Y la gente usaba muchos cruces. ¿No? Muchas cruces en la playa, los tipos con la cruz, la mina con la cruz. Entonces sí, se me ocurrió a mí, en el momento que aparecían los primeros rolitos, de hacer ese negocio, que ustedes se dan cuenta la capacidad empresarial que puede tener alguien que se inventa eso. Únicamente Gonzalo, que debe tener tanta capacidad emprendedora empresarial como yo, podríamos poner un negocio juntos y fundirnos al minuto, ¿no? Se le puede ocurrir a uno decir, bueno, la cruz con el rolito en la Coca-Cola y después un negoción. A salvar nuestro modo de vida occidental y cristianos. Ya que hablamos de los militares, bueno, vos tenés una relación muy particular con la autoridad, con las figuras de autoridad, con diferentes clases de autoridad. Hay un tipo de figura que yo siento que vos visceralmente rechazás, la figura que puede estar encarnada por un militar, sea por ese Onganía que aparece elocuentemente en la novela, como por una figura como la de Moisés, la figura de quien dicta la ley desde arriba hacia abajo. Y a eso contraponés muchas veces, o yo contrapongo al leerte, a un filósofo que entiendo que para vos fue y es muy importante, que es Gilles Deleuze. Vos contás haberlo descubierto por esta misma época de los rolitos y las cruces. Deleuze te evoca la figura de la ventana. Deleuze es también, el rizoma es la interrelación en un plano horizontal y no vertical. ¿Podés contar un poco? No te pido que expliques ahora la filosofía de Deleuze, sino algo más personal. ¿Qué fue Deleuze para vos? ¿En qué sentido el pensamiento de Deleuze a vos te permitió pensar y encontrar un camino? Hay tres filósofos que han sido muy importantes para mí. Uno es Sartre, otro es Foucault y otro es Deleuze. En realidad los tres me han dado algo que tiene algunos puntos en común. Sartre cuando era chico, digamos, adolescente, ¿no? Y los otros cuando era estudiante, y Deleuze un poquito después, ¿no? Es una especie de temple libertario, ¿no? La palabra libertario a mí me gusta, no anarquista, ¿no? Libertario, ¿no? Esto me lo dio Sartre en la adolescencia. Es decir, yo me pregunto aún todavía, porque estoy escribiendo sobre ese tema, sobre Sartre y demás, ¿por qué yo a los 15, 16 años me adhería a este personaje que yo no era lector, no era culto, no pertenecía a una familia literaria ni libresca, y de repente, sin ninguna experiencia literaria ni secundaria, iba a un colegio cualquiera, de repente leo una novela, ¿no? Y me enamoro de un personaje como Mateo, que es un personaje de las novelas de Sartre, Los Caminos de la Libertad. Hoy que lo releo a veces, quiero preguntarme
¿qué había ahí? ¿No? Había un personaje libertario, es decir, alguien que está contra la autoridad, cualquier autoridad, la burguesía. El cuento de Sartre, la infancia de un jefe, los jefes, está lleno de jefes, lo que Sartre dice, los jefes, l'esprit de sérieux, los que creen que son algo. Eso no necesariamente es un militar, ¿no? Los que bajan línea, dictan cátedra, ¿no? Y este personaje Mateo los desprecia. Yo por primera vez encuentro a un personaje interesante, porque lo construye como interesante. Todos los personajes accesorios de la novela dicen que Mateo es interesante, que es encantador. El único que considera que no es encantador es él de sí mismo. Que se desprecia a sí mismo, porque tiene tanto charme que se desprecia a sí mismo en medio del glamour que él tiene. Bueno, Deleuze, cuando yo empiezo a leer las primeras páginas del Anti-Edipo en el año 1972, cuando recién volví a la Argentina después de un largo viaje, Deleuze, con el Anti-Edipo, no con libros anteriores, es un libro, una explosión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que Sartre en mi adolescencia, me autorizó a que yo desee. Me autorizó a que tenga voluntad, me autorizó a que tenga palabra, me autorizó. Y claro, ¿quién me podía autorizar si no era una autoridad? Evidentemente, cuando uno vive en un mundo de censores, como es habitual, y como era muy habitual en Argentina, y es siempre habitual, creo que cualquier escritor, cualquier intelectual tiene que atravesar el universo de la censura, porque nace en medio del universo de la censura, incluso la censura de la tradición, ¿no? Alguien quiere estudiar filosofía y quiere un día escribir algo sobre filosofía. Es una locura. Después de Platón, Hegel, Descartes, Kant, Wittgenstein, Foucault, ¿qué? No, es el primer monumento de la censura. Vos no podés frente a los que enormemente poderosos. Esa es la primera censura, ¿no? La otra censura puede ser, hay que pensar con rigor, hay que ser así, hay que ser así. Entonces, únicamente una autoridad antiautoritaria, una autoridad libertaria, como un Sartre, un escritor ya es una autoridad por ser escritor. O un Deleuze que dice, tenés que conectar pensamientos. El pensamiento es conexiones. Las conexiones no están programadas. Tenés que dejar intervenir el azar, ir al encuentro de lo imprevisible, autorizarte a inventar. Lo mismo Foucault. ¿Cómo podía ser que un hombre tan erudito disfrutara tanto de lo que sabía y que al mismo tiempo no le importara tanto que fuera sabido, sino aquello que todavía quería inventar y curiosear y que le pedía a los alumnos y a los estudiantes que la pasen bien y que no se miren a sí mismos todo el tiempo? Que no anden todo el tiempo tomándose examen. Yo venía de un grupo como los altuserianos marxistas, tremendamente rigurosos con el materialismo dialéctico, con la lectura. Nos tenían todo el tiempo vigilando para ver si cada palabra que decíamos era conceptual o no. Era como los jesuitas, ¿no? Entonces, aparece un Deleuze. Cuando digo ventana, la ventana es muy importante, es una figura de la filosofía fundamental. Por la ventana entra y sale aire. Además que por la ventana se puede mirar, que también es algo fantástico de la ventana, mirar. A mí me encanta ir a una confitería con enormes ventanales para sentarme y ver pasar a la gente. Una de las cosas que más me gusta es una afición a la portería que tengo. A mí me encantaría irme con mi sillita a la puerta de entrada de mi casa, sentarme y mirar pasar gente. A mí me encanta mirar pasar gente. Entonces, la ventana es eso, y la ventana también es aire. Para un filósofo como Deleuze, esto es una biografía un poco, pero que era tuberculoso, que vivía con un tubo de oxígeno al lado, especialmente en los últimos años, pues tenía menos de un pulmón.
que la ventana fuera tan importante, ¿no? Porque la ventana es aire, la ventana es oxígeno. Y yo siento que cuando estoy haciendo, cuando estoy pensando, cuando estoy escribiendo, sin aire, uno se da cuenta que está chapoteando, que es barro. No, hay que parar, hay que parar. Esto está demasiado denso, hay que aligerar, hay que meterle aire. ¿Cómo se mete aire? Algo fundamental es la alegría. Alegría es aire. Es la risa, no la risa del jajaja. ¿No? Es la risa que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día en otro lugar a propósito de un libro de Gonzalo, que esta vez era yo el que hace el papel que él hace. Vamos a burlarnos todas las semanas, una vez para uno yo y creo otra que vez para el otro. este amor tiene que terminar esta noche. Hablábamos el otro día de la malicia. La malicia. Es fantástica la ironía, es fantástico el sarcasmo, la sátira es algo extraordinario, porque si algo la autoridad no soporta, el poder no soporta, es que se le rían. Soporta desobediencia, soporta rebeldía, soporta revolución, no soporta risa. Bueno, vos llegás a decir en un momento del libro una frase que si yo fuera la clase de persona que se graba frases para portar colgadas del cuello, tal vez sería la que elegiría. Abraham dice, para mí hablar y reír son la misma cosa. Es una afirmación que hay que tener agallas para hacer, sobre todo en una cultura, la nuestra, que identifica tanto el ceño fruncido con la seriedad y la tristeza o la nostalgia con la inteligencia. Ahora, en el presente sos este filósofo, podríamos llamar solar, tu literatura, englobo en la palabra literatura, filosofía, ficción, da lo mismo lo que escribís, está el aire, está lo solar, está esta idea de alegría que es tan vigorizante, tan refrescante, pero no siempre fue así, como es natural. Creo que hasta un filósofo solar alguna vez fue joven y atribulado, y eso también es interesante revisitarlo. Tu personaje en los comienzos tiene muchas afinidades con Sartre. Vos hablabas de Mateo. Mateo, lo mismo que el mismo Sartre cuando habla de sí mismo en las palabras, parece por momentos una pura conciencia, alguien que no desea nada para sí mismo, sino solamente estar disponible, no ser dominado, es una especie de deseo negativo, que no lo manden, y por lo demás se dedica a admirar a todos los demás, a los que tienen entidad. En el caso de Mateo, por ejemplo, su adoración, hablo de los Caminos de la Libertad, su adoración por el personaje de Brunet, porque Mateo es un burgués que es libertario, pero no está comprometido todavía, no es comunista. En cambio, su amigo Brunet es comunista, ya está en la lucha, ya conoce la dificultad, ya conoce el esfuerzo, y Mateo lo admira profundamente, admira esa fuerza. Yo quería preguntarte por esos comienzos, quería preguntarte por lo pronto por el Sartre de las palabras, que habla de estas cosas, habla de el hecho de ser niño o ser joven, sentir que uno no existe, que solo existen los otros. ¿Qué te pasó cuando leíste ese libro? ¿Las palabras? Sí. No, Las palabras ya es un libro, creo que es un libro del año 63, 64. Sí. Vos ya estabas en París ahí. No, todavía no. Bueno, ¿cómo hacíamos nosotros en otra época cuando éramos adolescentes? Como hacen ahora en las discotecas, que hacen cola antes de que abran las puertas de la discoteca, hacíamos cola en las librerías para ver cuándo llegaba el libro, porque se decía que había sido traducido Le Mans al castellano y te digo, había que estar antes. En el último Harry Potter. Y eso era con Sartre. Y así que yo no, cuando leí las palabras, no fue una impresión como esas de adolescente, porque ahí ya no es Mateo. Las palabras las sigo leyendo ahora porque ahí primero creo que es un libro muy fino como está escrito.
Sartre allí se deja llevar por una escritura sin agresividad. Después, en principio, el personaje principal es el niño. Y yo creo que allí Sartre es lo último que escribe, ¿no? Lo último que escribe de lo que él llama ficción, aunque no es un libro de ficción. Pero él tiene una lucha muy encarnizada con el ser escritor. Y esto lo llevó prácticamente hasta último momento, hasta el año 72-73, en donde queda ciego y tiene que interrumpir esta obra enorme que es el Flaubert, que ya tenía 3 tomos, estaba por el 4º. Es muy raro pensar, yo todavía no sé si algún día lo sabré, por qué emprendió semejante monumentalidad, es decir, Flaubert, es decir, ¿qué pasaba con Flaubert que a él le llevara las últimas energías, dar su último gramo de salud que le quedaba, porque quedó ciego y prácticamente inválido? Y vivió 8 años más sin Flaubert y sin literatura y sin lectura. En una nueva vida de 8 años que lo que estoy escribiendo ahora, que es extraordinaria, pero es la vida de un hombre que está ciego y poco a poco que se está perdiendo. Lo que es más extraordinario es que se esté perdiendo, ¿no? Entonces, digo, para mí las palabras es parte del proyecto de Flaubert. Es esta condena que él ya desde el año 47, en qué es la literatura, donde habla del compromiso, es decir, ser escritor es la bufonería, una de las bufonerías más enervantes que creó la sociedad burguesa. Él no puede evitar decir burguesa. Hoy en día diríamos de la sociedad. Siente que es una bufonería, que es ser un bufón, como el compositor el que yo escribí, Glenn Gould, ¿no? Glenn Gould decía, yo no voy a tocar más en un teatro. Era un pianista extraordinario, un gran virtuoso del piano, de música clásica canadiense. Decía, yo no soy un mono para tocar de tal modo para que llegue al palco de la derecha, para tocar el Mozart tal porque eso llega mejor, etc. No soy un bufón de corte operística, para nada. Yo me encierro, ¿no? Y ahí con las consolas y ahí grabo, etc. Sartre sentía que el rol del escritor en nuestra sociedad es un invento del siglo XIX, que él quería desentrañar hasta el fondo. Es decir, ¿por qué uno dedica toda su vida a escribir? Esto no es algo natural, esto no es que uno nace y escribe. ¿Por qué uno escribe? Es decir, dedicarse una vida a escribir. Uno también puede decir, ¿por qué dedicarse una vida a pintar o a dibujar, etcétera? Bueno, en este caso es escribir, es un universo de la lengua, es decir, estar todo el tiempo escribiendo, y que si uno no escribe, Foucault decía un poco parecido, pero no se planteaba estas cosas, decía, ¿qué sentimiento de culpabilidad me hace a mí sentarme ahí, etcétera? ¿Por qué uno escribe todo el tiempo? Bueno, hay una respuesta bastante fácil, porque hay otros que han escrito antes. Entonces nosotros no hemos nacido en el Sahara, en un desierto, hemos nacido dentro de cosas que tienen valor, porque la cultura son valores. Uno de los valores de la cultura es la literatura. Es un valor. ¿Se irá perdiendo o no? No sé. Pero es un valor, entonces es algo valioso, vale. Y Sartre no quiere asumir el valor de la literatura, que sea algo valioso escribir. Cree que hay un acto de creación, palabra que odia, de un artista, palabra que odia, ¿no? Que pretende que así justifica su vida. La vida no tiene justificación. Y esto es las palabras. Como dice Sartre, la vida es contingencia, no hay ninguna justificación, eso no se paga, no se salda, no es que haya una deuda, no haya deuda, no tiene. Y escribir, ser escritor, es un modo de querer justificarse, ¿no? Es uno de los engaños y de las trampas que un cierto tipo de sociedad ofreció a la sociedad para que encuentre un lugar valioso para justificarse, la creación artística. Como en otro momento podía ser la santidad, la beatitud, o ser guerrero, o lo que fuere. Entonces, las palabras para mí es un tema casi filosófico, no es una impresión que hay un personaje del que me enamoro, es algo que me hace pensar y que me hace trabajar. Es muy, muy interesante este tema y muy rico, porque toca a
una paradoja que muchos escritores, no solo Sartre, han sentido. Por un lado se escribe, como decía otro, para no ser escrito, se escribe para tener una voz propia, se escribe para existir por cuenta propia, pero la figura del escritor también es una cárcel, también es una etiqueta, también es un casillero en el que se puede terminar enterrado. Entonces, ¿cómo se resuelve esa aparente paradoja? Y Sartre, entiendo que la forma que encontró fue durante toda su vida seguir escribiendo, pero escribir desde lugares tan distintos y poniéndose en posiciones tan distintas que por momentos pareciera que son varios escritores y no uno. Porque está el Sartre cercano a Artaud, cercano a Céline y al surrealismo de los años 30, el que escribe los cuentos de El Muro y sus primeros textos de ficción y La Náusea. Después está el Sartre que en el 43 escribe El ser y la nada y elabora la filosofía del existencialismo, de la situación, del compromiso, etc. Después está el Sartre cercano al Partido Comunista de los 50 y un último Sartre, que es a donde quería llegar porque entiendo que te interesa a vos también, que es el Sartre más desconcertante de todos, el que parece acercarse a la religión y se asocia, después de toda una vida de ateísmo feroz, se asocia con su discípulo Beni Levi para estudiar el judaísmo. Y yo sé que vos estás escribiendo sobre eso, leyendo y pensando sobre eso. ¿Nos podés contar algo? Sí, pero estaríamos hasta mañana, pero por lo menos. Sí, en realidad eso es... Sartre me interesa mucho en ese aspecto. Sartre me volvió a interesar como me interesó cuando en mi formación. Ahora ya que soy un tipo grande, mayor, volvió Sartre, ¿no? Y después de muchísimo tiempo de haberlo dejado, porque con la gente que yo me encontré en Francia, mis profesores y todo mi desarrollo filosófico fue totalmente antisartriano, ¿no? Es decir, Foucault, Deleuze, todo eso, no. Sartre deja de ser importante en la cultura filosófica francesa ya en la década del 60, imagínense, en medio siglo. Entonces ahora lo vuelvo a descubrir, claro, totalmente distinto, porque ya no es el Sartre que fascinó al adolescente por ser una autoridad libertaria, es un Sartre que es un anciano dependiente que está perdido en sus pensamientos, que todas sus convicciones, Sartre era un hombre tremendamente cruel de pensamiento con sus adversarios. Toda la década del 50 fue una década de polémicas, es una década polémica, es decir, Sartre tiene polémicas tremendas con Camus, con Merleau-Ponty, con Raymond Aron, es un cuarteto de París, pero de un nivel extraordinario, pero muy polémico y muy... Entonces, estos tres contra Sartre no se lo olvidaron más. Sartre se los olvidó, porque no tenía tiempo como para repetir un ataque. Buscaba otro, era muy voraz, como Drácula. Entonces, este hombre, tan sagaz en la polémica, que podía ver los puntos débiles del otro, podía descubrir la moralina del otro, el sentimiento de culpa del otro, las poses del otro. Bueno, en un momento dado se pierde. No deja de seguir pensando y se pierde. Y es un pensamiento en extravío. O sea, el famoso jefe ideológico de la década del 50 y en la Argentina 60 y largos, ¿no? Ese jefe ideológico se pierde hasta el último día de su vida, pero sin dejar de pensar y de buscar y de desear, pero sin ilusión. A pesar de que lo último que va a decir, casi su última palabra, es la palabra esperanza. Y lo último que va a escribir con su secretario rabinoide es la esperanza ahora, ¿no? Pero sobre eso estoy trabajando. Estoy trabajando sobre un libro que se llama El deseo de revolución. ¿Qué es eso? La idea de revolución, no, el deseo de revolución. A propósito de una serie de intelectuales franceses que tuvieron una enorme importancia. Sartre el primero, ¿no? El deseo. ¿Qué pasa con el deseo de revolución
cuando lo único que uno tiene en el alma es decepciones. Pero el deseo persiste. Puede haber un deseo sin ilusión o el deseo segrega permanentemente ilusiones. Y siempre son ilusiones del mismo peso, de la misma gravedad, o no todas son ilusiones que tienen la misma calidad. O ya hoy en día las ilusiones ya tienen otro componente, un poquito de conveniencia, un poquito de especulación, la creencia es una media creencia, etc. Pero el deseo persiste, ¿no? Entonces, Sartre es el ejemplo de un deseo de revolución que desde fines del 40 hasta que muere en el 80 persiste permanentemente. Se puede llamar comunismo, se puede llamar lo que quieran, se puede llamar lo que fuere. Combatió por todo y con todo el mundo, anticolonialismo, antiimperialismo, lo que fuere. Y en un momento dado se pierde porque las decepciones se fueron sumando. La de la Unión Soviética, la de la China, la de Vietnam, la de el movimiento revolucionario mundial, una tras otra, una decepción tras otra, pero el deseo persiste, pero en un momento dado es como un arroyo, como agua, que ya no va por un canal porque no hay hacia dónde ir, no hay referente histórico, no hay referente político, no hay modelo de vida, no hay un proletariado que es el motor de la historia, se perdió todo eso, el marxismo ya no es una ciencia, se perdió el canal, entonces las aguas del deseo se desparraman. Va por allá, va por allá, va por allá, va por allá. Entonces yo estoy trabajando sobre eso y Sartre es lo que me interesa. Bueno, probablemente ya lo sepas, pero cuando decís esto recuerdo que un amigo de Denis Lévy, al igual que el mismo Denis Lévy, que había militado en el movimiento maoísta en los 60, se vuelve hacia la religión en los 70. Y como vos decís, después de tantas decepciones, el deseo de revolución se convierte en el análisis del mismo deseo, como entender de qué se trata este deseo. Y la religión quizá es el campo donde eso tenía que manifestarse, porque la religión es casi, digamos, la historia del deseo mismo. Y hay una expresión que es muy significativa. Linhart, el amigo de Denis Lévy, dice textualmente, en los 60 esperábamos le grand soir, la gran noche, que era el nombre que se daba en estos círculos a la revolución. Y lo cambiamos por le grand aube, la gran madrugada de la religión. Es una inversión, pero fundamentalmente es lo mismo. En el lugar donde el maoísta o el revolucionario en los 50 y 60 ponía la revolución y el reinado definitivo del proletariado, de repente ponen el apocalipsis en sentido religioso y el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se concilia, te lo estoy preguntando de verdad, cómo se concilia un pensamiento tan ferozmente antiautoritario como el de Sartre con un acercamiento a la religión, que por fuerza implica una autoridad celestial de la cual emana todos los mandatos? No, Sartre no creía en nada. Y Lévy, cómo lo tienta a Sartre, por el lado en que Sartre siempre se tentó, por el lado de la moral, no por el lado de la religión. Sartre estaba bastante harto de que este hombre le hablara de la Torá y del Talmud y de todo eso. Estaba bastante podrido de todo eso. Pero que no era ningún tonto, Denis Lévy, que era un hombre que sabía filosofía tanto como Sartre, a pesar de ser mucho más joven, que no solamente había sido un militante de extrema izquierda violento, sino que tenía conocimiento de toda la obra de Sartre, toda la obra de Foucault, toda la obra de Lacan y toda la obra de quien se les ocurra, como todo francesito bien formado, lo engancha por el tema de la moral, que es lo que siempre lo desvivió a Sartre, cómo elaborar una moral, que no fuera una moral del deber y que no fuera una moral que fuera una moral como una forma de vida. O sea, ¿cómo se puede decir una moral que no es moral? Si el ideal es una humanidad fraterna, ¿no?, en donde todos nos sintamos hermanos de todos, en una solidaridad espontánea. Si esto se diera así, en una forma casi natural y espontánea, como si fuera Rousseau, ¿no? Es decir, si cada vez que nos miramos a un semejante y sentimos una comunión, la moral no hace falta.
Porque la moral hace falta porque pasa todo lo contrario. Es decir, si no hubiera sentimiento de culpa, no estaríamos acá sentados. Sería un canibalismo, ¿no? El sentimiento de culpa es muy importante. Hay que rescatarlo tanto como el yo, ¿no? Entonces, lo agarra Sartre por el lado de la moral. Entonces aparece la palabra Mesías y la palabra mesianismo, ¿no? Que no es un hombre con barba que va a llegar al fin de los tiempos, después de las carrozas de fuego para salvar a la humanidad y resucitar a los muertos. No, Sartre tampoco estaba gagá. Sino el Mesías llega con un gesto de cada día de fraternidad. El Mesías llega con cada acto cotidiano que nos acerca al prójimo. El Mesías llega en el momento en que la alteridad se convierte en algo tan importante como tu mismidad. Entonces de ahí Sartre se ponía a escuchar, se aburría bastante, ¿no? Porque sonaba casi a New Age esto. Bueno, hacer un poquito cada día, es un programa muy modesto. Bueno, ese era un poco el Levinas también, es un filósofo. Bueno, la New Age viene de algún lado también, no es ellos que la siguen, pero quiero decir, no es tanto una filantropía, pero sino bucear en la tradición judía. ¿Por qué en la Biblia y en el Antiguo Testamento, en Elías o a alguno que otro profeta, le dan tanta importancia a las viudas, a los mendigos, a los enfermos, a los desválidos? Una religión que tiene un Dios vengador, cruel, ¿no? Pero cuya prédica es ayudar al débil. Entonces, por este lado, encuentra Sartre, que siempre estuvo muy interesado en el lado de los perdedores, el lado de los débiles. En la identidad judía, ¿no? Desde la Segunda Guerra, ¿no? ¿Qué significa eso? Y después en el conflicto de Medio Oriente intentó mediar para que haya una paz en un Estado binacional, intentó hacerlo a un viejo inválido, ¿no? Entonces, por este lado, a Sartre podías tener un auditor, un oyente más o menos atento. Volvamos un segundo, si me dejas, a tu formación, a la formación del personaje de este. ¿No se aburrieron ya? ¿Cuánto llevamos? No, digo, no por el tiempo, porque qué sé yo, tanta lata. Sí. Hay tres figuras, hay más seguramente, pero yo identifico tres figuras que vuelven en tus escritos como adversarios, como figuras generadoras de limitaciones, de inhibiciones, figuras contrarias al sentimiento de la libertad, figuras fundamentalmente, digamos, autoritarias y antilibertarias. Y son de muy distinta índole. Una es Lacan, o el lacanismo, en Argentina, en su versión argentina. Otra es Marx, y otra es el sentido común de clase media, que es quizá el más inhibitorio de todos. Hay un momento en La dificultad que subrayé, me gustó mucho, donde se dice de una chica, una de las novias del narrador, que conocía el medio en que vivía, esa Argentina de clase media, en la que la mirada del otro era un veredicto y en donde todo el mundo quería ser adoptado, querido, protegido. La gran familia edípica nacional. O sea, este es tu lado sociológico donde vos tenés una mirada bastante dura sobre la clase media argentina. ¿Cómo es eso? A la clase media yo la adoro, a la clase media. No, pobre clase media. Es una especie de punching ball, un sparring. De la clase media, además. Porque ¿quién habla mal de la clase media? La clase media es una cosa que no. No, lo que bueno, hay épocas, ¿no? Hay épocas. Los lacanianos, ¿no? Hace mucho que no veo algunos, porque en una época los veía mucho. Ahora será porque me dedico a escribir y salgo poco. ¿O será porque los llamaste al lacanismo una teoría psicoanalítica para fumadores de opio? Suave. No, eso yo digo. Eso lo escribiste vos. Qué bárbaro. Pero no. Bueno, y además tiene menos importancia que en una época. En una época era muy importante en el campo intelectual argentino. Durante el proceso fue muy importante.
porque no teníamos muchos lugares donde había una discusión teórica. Y el lacanismo, con el significante, con la palabra, con la ley y con todos esos temas, estaba totalmente autorizado. La palabra poder, la palabra deseo, no tanto. Entonces, en la medida en que yo podía tener alguna presencia en algún círculo donde se debatía teóricamente, siempre tenía a todo el mundo en contra, porque había esta especie de hegemonía de los lacanianos. Pero fundamentalmente el tema de los lacanianos es la cara de culo que ponen. Es como un mandato. Es como un mandato de alguien que ofició, de un jefe también ideológico como Lacan, que era sumamente cínico, ¿no? Actoral, un pensador de fuste, ¿no? Yo he leído algunos libros realmente, pero que creó como una secta de gente adusta, pero no adusta porque tenían un mandato realmente grave, era porque era el gesto que había que poner para imponer respeto. Entonces uno tenía una serie de personajes que no podían pasarla bien. Iba a la escuela lacaniana de la Avenida Callao, porque a lo mejor te invitaban a dar una conferencia por última vez, y la que te recibía y la secretaria, y todos con cara de culo. Entonces a mí me tentaba todo el tiempo. Es como me pasan en los vernizajes y demás. Me tiento de la formalidad. Cuando hay tantos protocolos yo me tiento. Entonces hago alguna pavada. Hago un chiste malo, me pongo en pedo. No. Decís pedo. Digo pedo. Trato de romper el protocolo y el protocolo no se rompe. O sea, me rompo yo solo. Entonces ahí me dan risa. Me da risa y no puedo evitar, para que no me trague el protocolo. Pero tengo terrores, una fobia, y que no me trague el gesto adusto del lacaniano, ¿no? Que me empieza a invadir, empiezo a poner cara de culo también, y a pensar en la castración y en la falta, y en el vacío, en el nombre del Padre, y todo ese tipo de cosas. Como les gusta, ¿eh? Entonces, eso con los lacanianos. Ahora, bueno, eso es casi folclore, ¿no? Porque hoy en día la verdad que no los encuentro mucho. También en mi época de neurosis tuve algún analista lacaniano, lo mismo. Cara de culo y silencio. Eso es muy atractivo porque uno piensa que todo lo que vale no se dice. Es una apuesta masoquista en realidad. Todo lo que vale no se dice y todo lo que vale no se entiende. Entonces hay dos valores: no entender y no escuchar. Y decir, ¿lo dejamos ahí por hoy? Y se deja bastante rápido, a los 10, 15 minutos, porque lo llaman tiempo lógico. Entonces, sí, ahora, en el universo en que uno se vive, especialmente el universo simbólico del campo intelectual, voy a usar términos de la sociología, hay mucha censura, ¿no? La gente no se mira bien, no es simpática, uno no le da la bienvenida a otro, no hay admiración. Por eso el libro que me editó Gonzalo Misero se llama Ensayos de Admiración. La admiración es algo que no abunda, no se admira con facilidad, no se adula, que es otra cosa, ¿no? Pero no se admira a otro escritor, a otro pensador. Es decir, admirar, en vez de darse cuenta que admirar te sube, cree que admirar uno lo baja, ¿no? Entonces, eso existe, la censura. Lo primero que para mí, y cuando tengo a un estudiante o alguien que quiere hacer algo, quiere estudiar o escribir o quiere pensar, lo mismo que busqué yo un poco solo, es no autorizarlo, pero que atraviese la barrera de la censura. Porque todos la tenemos. Se llame superyo, se llama superyo. ¿Querés llamar el nombre del Padre? Llamar el nombre del Padre. Pero vos tenés que hacer lo que se te canta el culo. Así, con irreverencia. Porque es el único modo
que es el único modo en que vas a nacer. ¿Viste? Nadie te va a hacer nacer. Al contrario, apenas sacás la cabeza te la van a... porque hay poco espacio, la gente no quiere perder lugar. Y cada nueva cabecita que surge, todo el mundo tiene miedo de que le haga perder el lugar. No digo que todos sean así, ni que todo el mundo sean así, pero sucede. Entonces, se necesita la irreverencia. Y en general, mi consejo de persona grande es irreverencia y trabajo con esas dos cosas. Y amor, ¿no? Por supuesto, pero eso lo supone. Pero digo, sí, eso es... los lacanianos en principio tenían la censura, ¿no? Es decir, sabían manejar la censura, pero porque era muy fácil manejarla. Era muy fácil manejarla porque la gente iba como rebaño a ser censurada. Entonces decía, ay, por favor, censurame 50 minutos, o censurame 30 minutos, censurame un poco, ¿no? Entonces esto no era muy complicado. Hay justamente un aspecto de Mis héroes, de ese libro, que a mí me gusta muchísimo. Vos hablás de irreverencia, pero en este país cuando se dice irreverencia, creo que la mayoría entiende irreverencia en un solo sentido, de mí hacia las figuras que quiero dejar de reverenciar, a las que quiero perderles el respeto. Y vos vas más allá, porque es verdad que tratás sin contemplaciones a todos tus objetos de interés, pero también a vos mismo. O sea, es irreverencia hacia el otro, pero también irreverencia hacia uno mismo. Y en Mis héroes, una cosa que yo disfruté mucho como lector, además de editor de ese libro, es el hecho de que, como si no tuvieras colador, como si hubieras decidido justamente no imponer un filtro de censura, dejás pasar tanto las observaciones, a veces más agudas o más sutiles, por ejemplo, acerca de Amélie Nothomb, una escritora franco-belga que Abraham admira mucho, yo también, y uno de los ensayos más lindos de Mis héroes es acerca de Amélie Nothomb, se llama La inteligencia divina de Amélie. Y en un momento Abraham observa ahí que hay una escena de esa escritora que casi resume el drama central que recorre su obra, que es cuando ella, su personaje, está frente a un espejo y se mira comer. Sería un poco largo y sería chupar un protagonismo que no quiero ahora explicar por qué esa escena es tan significativa. Lo que a mí me importa es que es una observación brillante, críticamente brillante, y de un lector excepcional. Y unas páginas más lejos, en el mismo libro, dice que admiraba a Sábato porque era muy fachero y se vestía muy bien. Tenía un porte muy canchero para la época, dice. Yo leyendo eso pensé, qué bárbaro. Un tipo que es capaz realmente de esta inteligencia crítica al leer una obra y que no tiene tampoco reparos en parecer frívolo o arriesgarse a parecer frívolo y decir que a Sábato las medias le quedaban bien. Y si alguien sabe de medias en este país es Tomás Abraham. O sea, ese conjugar lo alto entre comillas y lo bajo entre comillas, yo creo que es un rasgo de tu narrativa y de tu pensamiento crítico. Bueno, no, forma parte de lo que estamos diciendo, es decir, no. Hay que salir de la capilla de mierda, esa no hay una capilla. Está medio boca sucia igual. Perdón, sí, bueno, perdón. Te censuro un poco para sí, que no, bueno, no extrañes bueno, a tus amigos lacanianos. No hay malas palabras como... sí, Sábato... Ahora, si ustedes supieran lo que es para mí vestir bien. Sábato, para mí era canchero. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo lo veía a lo mejor en una mesa como esta, iba a hablar. Primero, saco azul, pantalón gris, camisa oscura, por ejemplo, celeste oscuro, corbata bordó, estos zapatos tipo marinero, no sé cómo se llama, es decir, no mocasín, sino con cordón, un tamango liviano, pero tamango, con medias bordó,
¿no? Corbata bordó, media bordó, y estos bigotitos recortados para atrás, el pelo que tenía, y estos anteojos cuadrados de armazón negro. Para mí era cancherísimo. Era cancherísimo. Tenía un aire profesoral y con una voz cavernosa de fumador que no fumaba, creo que no fumaba, pero tenía esta voz, ¿no? Digo, este tipo tiene como un sex appeal intelectual, que no es lo mismo que el sex appeal de Brad Pitt, es otra cosa. Pero es un sex appeal intelectual, es un tipo aplomado, seguro, sobrio, tremendamente sobrio, y no hago más que decir eso. Ahora, ¿por qué no se puede decir? ¿Es muy audaz decir eso? No, la verdad que no. No, es simplemente una descripción de una impresión que existen las impresiones. Por ejemplo, Amélie Nothomb. A mí me impresiona ella, porque por algo pone la foto en cada uno de sus libros. Es decir, los ojos que tiene, la pinta de loca, una loca de atar, ¿no? Que se pone una foto de pitufo, ¿no? Con galera, ¿no? Claro, con estas cosas, y mirando ahí, etc. Entonces, eso para mí es parte. Glenn Gould era un tipo hermosísimo, un canadiense totalmente loco, con una cara de James Dean que tocaba el piano. Y sí, la belleza existe, y los cuerpos bellos existen, y un escritor puede ser un cuerpo bello. Tú, Abelardo, ¿y lo bello que era cuando era joven? ¿Cómo cuando era joven? Diría Abelardo si estuviera acá. Hasta ahí llegué, no voy a seguir alabando. No, pero eso existe, es decir, hay gente que tiene una atracción. Por supuesto, Sartre. Sartre era muy feo, ¿no? Y él sabía que era feo porque era estrábico, como él decía, casi enano, le faltaba 1 centímetro para ser enano. Estrábico, la dentadura medio podrida, babeaba cuando hablaba. Bueno, eso es lo que habitualmente se dice no muy feo. Pero como dice Raymond Aron, que también era muy feo, porque esto lo dice Raymond Aron, no yo también era muy feo, como Sartre, que era tan feo como yo, pero Sartre cuando empezaba a hablar se le iba la fealdad. Hagamos un pequeño experimento antes de ir cerrando esto. Lo que se llama pensamiento en movimiento, en proceso de hacerse y de cambiar, o no cambiar. Dos de los ensayos en realidad de Mis héroes habla sobre Michel Houellebecq. Y a mí me importa esto porque estoy invitando a Michel Houellebecq la semana que viene a Buenos Aires y le pedí, por favor, a Tomás Abraham, que es una de las pocas personas de este país que conjugan el hecho de leer, pensar y hablar francés, que me ayude a conversar con él para no estar tan solo. Así que vos tenés una imagen de este escritor, una imagen de su literatura, por supuesto, y también, ya que hablábamos de las caras de los escritores y las escritoras, una imagen en el sentido literal de la palabra. Houellebecq, como leí en una red social, cada día se parece más a Zulma Lobato. Y a mí me gustaría hacer este experimento. Ahora que todavía no conversaste con Houellebecq, tenés una imagen basada solamente en su rostro y su literatura. Supongo que la mayoría de ustedes es seguidora fidelísima de Tomás Abraham, lo volverán a ver. Y yo pienso que de acá a un tiempo podríamos comprobar si después de encontrarse y de hablar con Houellebecq cambió su imagen de él. Para comprobar eso, contame cuál es tu imagen actual. Y dentro de un tiempo vemos si cambió. Yo no sabía que lo iba a ver en algún momento, la verdad no sé. No tengo idea. Él lo trae, no sé. Va a estar en el San Martín y en el Polo Científico Tecnológico, pero aparte nos vamos a encontrar a tomar una copa con el Tomás. Bueno, está bien, pero que haya testigos. Es un diablo ese tipo. Es un diablo. No mala persona, es un diablo. Es un diablo, es muy inteligente. Es muy inteligente, es un sagaz observador. Pero además es muy neurótico. Pasa, supongo, debe ser medio bipolar. Es muy delgado, es como un reptil. Bueno, no está mal ser un reptil. Algunos de mis mejores se amigos. desliza.
Hay gente que parece un oso, hay otra gente que es reptil, hay otra gente que parece una rata, qué sé yo. Somos animales. Un reptil, es decir, algo muy sinuoso, ¿no? Muy observador. Su novela Sumisión me pareció perfecta. Otras cosas las leía a medias, ¿no? Es incómodo para los franceses y eso es muy bueno. Es incómodo, ve cosas que no les gusta ver, ¿no? En ese sentido me parece bastante subversivo él. Su misión es eso, no es una provocación, ¿no? Es que él ve un poquito la doble faz, ¿no? La doble cara, y está muy atento a la actualidad. Lee revistas de moda, lee cosas de marketing, cosas empresariales, es decir, se mete en la sociedad de consumo, ¿no? A pesar de ser un misógino, un misántropo o lo que fuere, se mete mucho en la sociedad de consumo, ¿no? Es decir, no sería mi mejor amigo, no le presentaría a mi mujer, pero bueno, Gonzalo lo trae y es un escritor y un intelectual importante. Yo leí de él Sumisión con atención y un debate que tiene con un filósofo, un intelectual muy brillante, muy debatido por su frivolidad, que es Bernard-Henri Lévy. Entre ellos dos tienen un libro que se llama Enemigos íntimos, creo que se llama. Enemigos íntimos. Pero Enemigos íntimos también es esta película de Herzog Enemigos públicos. Enemigos públicos. Sí. Enemigos íntimos de Herzog con Klaus Kinski. Y es una discusión entre un escritor, lo que se llama un escritor de ficción, y un intelectual filosófico. Y uno ahí se da cuenta que piensan distinto. Pero los dos son muy buenos, muy inteligentes, pero tienen... Houellebecq juega, Lévy no. Bernard-Henri Lévy no puede jugar porque es un intelectual. No puede jugar. Houellebecq cambia de idea y miente. No le importa eso. El otro no, busca la verdad. Houellebecq se ríe un poco de la pureza de Henri Lévy. Henri Lévy lo quiere desafiar en una especie de boxeo de ideas. Y a Houellebecq no es exactamente las ideas lo que le interesa. Lo que le interesa un poco es la miseria, ¿no? Porque él sabe de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sabía que iba a tomar, qué íbamos a tomar. ¿Que iban a tomar una copa? Sí, no, vamos a tomar. Sí. Y yo va a haber que hablar en francés. Te lo estoy pidiendo, va a haber que hablar en francés. Sí, es totalmente cierto. Yo tengo mucho miedo de eso, ¿sabes por qué? Porque Houellebecq se va a aburrir mucho. Y eso te lo va a hacer notar. Se va a aburrir porque se aburre. Entonces, bueno, lo vamos a ayudar a aburrir. No, Houellebecq va a parecer que se aburre y a lo mejor 5 años después te vas a enterar de que la pasó muy bien. Bueno, depende a quién le presentes, pero... No, es un hombre de reacciones, que procesa sus impresiones muy lentamente. Un diálogo con Houellebecq puede ser: Michel, ¿tuviste un buen viaje? Sí. Ese tipo de diálogo. Y después te escribe un mail donde te dice: muchas gracias, la pasé muy bien. La verdad es que fue una charla muy interesante. Bueno, yo tomé nota de todo lo que dijiste sobre Houellebecq y la próxima vez que charlemos, espero que charlemos alguna vez después de este encuentro, te vuelvo a preguntar a ver si cambiaste de opinión. ¿Leo otra vez la frase con la que empezamos? Como quieras. Como quieras. Yo hablo. Habla el yo como un él. Ese yo que se descomponía de a poco en la ciudad de luz, que apenas erigido se desmoronaba, se extravió y se perdió. Saqué ese clavo y en el orificio sangrante se amontonaban las palabras. Me gusta mucho cómo escribís. Gracias. ¿Venimos a preguntas? No.
Extraordinario rato hemos pasado, hemos pensado, nos has provocado, nos hemos reído y un interlocutor fenomenal con Gonzalo. Muchísimas gracias, Tomás Abrán y Gonzalo Garcés. Los aplaudimos un rato.